días, en este video vamos a hablar sobre algunos tips de Word para el trabajo escrito teniendo en cuenta las normas APA. Específicamente vamos a hablar de las referencias, las citas y las listas de referencia. Entonces, primero debemos tener en cuenta qué son estos tres conceptos. La citación vamos a definirla o entenderla como el fragmento de texto que tomamos, ya sea de forma textual o mediante parafraseo de alguna fuente bibliográfica. Es todo aquel texto obtenido de esas fuentes de información que nos sirven para dar cuenta de la importancia teórica que tiene nuestro proyecto de investigación. La referencia entonces se entiende como los datos que identifican la fuente bibliográfica consultada. Tiene tres elementos que se mencionan: el autor, el año de publicación y la página. Y la lista de referencias es todo el listado de las fuentes consultadas que utilizamos para referenciar o para plantear en el texto. Esta lista de referencias es lo que conocemos como la bibliografía. Normalmente esta última es la que se pone como capítulo final del trabajo escrito. La citación y las referencias van a ir en el transcurso de todo el escrito. Entonces vamos a entrar a los tipos de citas. Existen dos tipos de citas, unas que se llaman parafraseo y otras que se llaman textual. Las de parafraseo son las que se utilizan o las que utilizan ideas del autor, pero no se escriben tal cual como él las mencionó, o sea, que se escriben en palabras propias del escritor. Mientras que la cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. En este caso es cuando extraemos literal lo que la fuente de información nos dice. Dentro de la cita textual, esta se subdivide en dos: cita textual corta y cita textual extensa. Vamos entonces a mirar cómo se organizan en el trabajo Word cada una de estos tipos de citas. Empezamos entonces con la cita textual corta. La cita textual corta es la que se plantea con menos de 40 palabras. Se escribe inmersa en el texto, entre comillas, y va con un punto después de finalizar la cita. En esta imagen podemos ver el ejemplo. Aquí está un texto escrito por la persona dueña del escrito del texto como tal. Después viene la cita textual corta, entonces se ponen comillas, se escribe como tal la cita, se cierran comillas y seguidamente se escribe la referencia. Que recuerden, la referencia tiene el apellido del autor, el año y la página de donde se extrajo la información. Y ya continúa el texto del escritor. Esta es una cita de menos de 40 palabras. Vamos a ir al documento Word. En este caso vamos a ver este ejemplo. Es un párrafo de menos de 40 palabras donde dice: la planeación se define, se abren comillas, quiere decir que comenzó la cita. Todo esto viene siendo la cita y se cierran comillas. Para saber si es menor de 40 palabras, lo que hacemos es señalar todo el texto y en la parte inferior izquierda del documento Word se encuentra el número de palabras que están señaladas, en este caso 10 palabras. Ahí ya tenemos organizada la cita de menos de 40 palabras. Una cita de más de 40 una cita textual extensa, entonces es de más de 40 palabras, se escribe en un párrafo aparte,
sin comillas, porque está en un párrafo aparte, tampoco se pone cursiva y se organiza una sangría al lado izquierdo. La sangría es esta que vemos aquí señalada en rojo. Al final de la cita se escribe el punto antes de la referencia. Entonces en la imagen podemos ver, este es parte del texto del escritor. En un párrafo aparte está la cita textual extensa, más de 40 palabras, tiene una sangría, o sea, no comienza en la margen de la izquierda, sino corrido a 1.25 centímetros. El punto al final de la cita y la referencia. La referencia tiene el apellido del autor, el año y la página. En un párrafo continuo, entonces ya el escritor realiza un nuevo párrafo. Aquí en el documento Word, entonces tenemos un ejemplo de un párrafo mayor de 40 palabras, que es este. Si lo señalamos nos indica que tiene 76 palabras, como vemos en la parte inferior izquierda. Entonces, para organizar una cita extensa podemos utilizar los estilos rápidos. Dentro de él está cita. Entonces vamos al recuadrito de cita, le damos botón derecho, modificar y organizamos la información de acuerdo a como nos dijo las normas APA. Time New Roman, tamaño 12, color automático, alineado a la izquierda. Nos vamos a formato, le damos párrafo y en párrafo verificamos que sea alineado a la izquierda. En sangría, recuerden que nos dice que al lado izquierdo debe tener 1.25 centímetros, lado derecho 0, especial ninguno, en el espaciado 0, anterior, 0 posterior e interlineado doble. Le damos a aceptar y si queremos que se continúe en otros documentos con esta estructura, le damos documentos nuevos basados en esta plantilla. Por último le damos a aceptar. Entonces, al señalar el párrafo nos vamos, o bueno, al pararnos en el párrafo también lo podemos señalar, nos vamos a la opción de cita y él automáticamente nos va a organizar el párrafo como una cita extensa. Si vemos, aquí tiene la sangría de 1.25 centímetros. Ahora miremos la cita de parafraseo. La cita de parafraseo, recordemos que es aquella donde no escribimos literal lo que dice el autor, sino que lo escribimos en nuestras propias palabras. En este caso se incluye únicamente el apellido del autor y el año de la publicación, ya que no habría una página donde encontrar la información. Este texto, en esta imagen podemos ver el ejemplo. En este momento, si algo sucede en un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectados por un hilo invisible. Hasta ahí es el texto del escritor. Después dice, Kaku 2009, en paréntesis, refiere que las cosas que no afectan pueden tener repercusiones entre otros sitios, Lo que estamos viendo aquí es refiriéndonos a que Kaku dijo esta información. Y en el mismo texto continúa el escritor diciendo sus ideas. Es importante tener claro que aunque no escribamos literal como dijo la referencia consultada, no quiere decir que no se deba citar. Ahora pasemos a las referencias. La referencia en APA se puede organizar en el documento Word de forma automática. Para ello entonces vamos a utilizar una opción que se llama insertar cita. Entonces, aquí en el documento Word lo que hacemos es, si ya tenemos la cita organizada, nos paramos al final de ella y nos vamos a la opción referencias. En esta opción referencias está la casilla de citas y bibliografía, le damos insertar cita y señalamos la opción agregar nueva fuente. Nos sale esta ventana. Aquí lo que hacemos es diligenciar la información de acuerdo a la referencia o a los datos de la referencia. Lo primero que hacemos es definir el tipo de fuente bibliográfica. Entonces miramos si es una patente, una entrevista, una película,
una grabación de sonido, un documento de sitio web, un artículo de periódico, dependiendo de la fuente que se haya consultado. En este caso voy a hacer el ejemplo con un libro. Vamos a decir que el autor de este libro se llama Pepito Pérez. En la parte inferior de esta ventana encontramos donde dice ejemplo, 2 puntos, y nos muestran cómo debemos poner la información. En este caso hay 2 autores, por tanto se pone el apellido del autor, coma, y el nombre del autor, separado por un punto y coma para poner el apellido del segundo autor, coma, y el nombre del segundo autor. Como en mi ejemplo es solo un autor, entonces pongo Pérez, coma, Pepito. No se les olvide que todos los nombres propios comienzan con mayúscula inicial. Después me pide el título, entonces en este caso se llama el libro Sol de Verano. Después me pide el año, entonces voy a decir que este libro lo escribieron en el año 2019, en la ciudad de Bogotá, en la editorial Paidós. Esta es la información que debo diligenciar. Se debe diligenciar toda la información que solicite la ventana para que la referencia quede completa e igual que la lista de referencias, como veremos más adelante. Por último le damos a aceptar. Él lo que hace es que al final de la cita me puso la referencia, autor y año. Faltaría la página. Para ello damos clic en este recuadro, le decimos editar cita y le ponemos la página donde se encuentra la información. En este caso vamos a decir que fue en la página 89. Si esta misma cita, que ya es de menor de 40 palabras, cita textual corta, es de este mismo autor, lo que hago es ir nuevamente a referencias, insertar cita y vemos que aquí ya está el registro de esa cita. Por tanto, le damos clic en ella y él automáticamente me va a poner la referencia. Le ponemos editar cita y la página donde se encuentra la información. Sí, tenemos otra cita, pero esa cita, voy a decir que es este texto, que lo voy a inventar, es un ejemplo. Si esta cita que tengo aquí es de otro autor, entonces debo poner otra nueva cita. Por tanto, voy a referencia, insertar cita, agregar nueva fuente y nuevamente incluyo toda la información de la nueva cita. Voy a decir que es un sitio web, que el autor es Perencejo López, entonces pongo López Perencejo, que el nombre del sitio web es La Magia, que el año es del 2019, del mes de enero, del día 13, y la URL es www.lamagia.com. Listo, la URL se entiende como la página web de donde se obtuvo la información. Le damos a aceptar. Ahí tenemos López 2019, de ahí se sacó la información. Muy bien. Por último, entonces vamos a mirar cómo se organiza la lista de referencias. En la lista de referencias, entonces, nos vamos a ir a la última página del documento de Word. Nos paramos en la parte superior de esta página y vamos a darle referencias, bibliografía. En bibliografía señalamos la primera opción y él automáticamente me muestra la lista de referencias. Con esto entonces ya podemos decir que tenemos la información para organizar en el trabajo escrito de acuerdo a las normas APA las referencias, las citas y las listas de referencias.